Hay un chisme por ahí que dice que podemos calcular pi tirando muchas plumas en el piso. Cuando escuché este chisme por primera vez, la verdad es que me sorprendió mucho. Entonces lo primero que hice fue demostrarlo, y lo segundo que hice fue esta animación para ver si lo que estaba demostrando correspondía con lo que pasaba en la realidad. Pero para entender bien cómo es que esta simulación funciona, pues tenemos que irnos a la teoría. Así que vamos a ver la demostración. Ahora, antes de hacer cualquier cálculo, lo que tenemos que hacer es sentir un poquito el problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, es obvio que si yo aviento una pluma, pues va a depender de dos cosas que cruce la línea de arriba. Lo primero es de la altura, ¿cierto? Es decir, si la pluma cae muy arriba, pues seguramente sí va a cruzar la línea. Pero no solo depende de la altura, sino que también depende del ángulo, porque podría caer muy arriba, pero de forma horizontal, y entonces no va a cruzar la línea, ¿sí? Entonces, el hecho de que la pluma cruce la línea depende tanto de la altura como del ángulo con el que cae. Entonces, de alguna forma hay que encontrar una relación entre la altura a la que cae y el ángulo con el que cae. Entonces, bien, pensemos por ejemplo en una pluma de longitud D, por decir algo. La D está fija, ¿cierto? Y vamos a poner aquí su altura. Entonces, esta de aquí sería su altura, ¿cierto? Ahora, ¿qué tan alto puede caer la pluma? Pues vamos a considerar que la altura puede ir desde cero, es decir, que la pluma cayó aquí. Este punto va a corresponder al extremo de la pluma, ¿cierto? Y el otro extremo va a ser este. Entonces, vamos a medir alturas a partir de este extremo. Entonces, la altura puede ir desde 0 hasta L, donde L es la altura entre las dos zetas, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner aquí. H va a ser un número real que se encuentra entre 0 y L. Bien. Y ahora pintamos el ángulo. Entonces, voy a pintar aquí una horizontal. Aquí va a estar el ángulo θ. Ahora bien, ¿qué valores puede tomar θ? Pues en principio podríamos pensar que θ puede ir desde 0 hasta 2π, porque puede caer en cualquier posición. Simplemente decimos que el ángulo va de 0 a π. Es decir, θ es un número real que está entre 0 y π. Pues si lo consideramos hasta 2π, estaríamos considerando, por ejemplo, la pluma que parte aquí y va hacia abajo. Pero esa sería la misma que la pluma que empieza aquí y va hacia arriba, con un ángulo menor a π. ¿Sí? Entonces, por eso, para evitar esta doble representación de los casos, tomamos simplemente el ángulo entre 0 y π. Bien, ya que tenemos bien definidas las magnitudes de las que depende nuestro experimento, pues ahora es cuestión de obtener una relación entre ellas, ¿cierto? Y esto es sencillo, porque fíjense, puedo yo trazar esta vertical. Y este lado de aquí, ¿cuánto mide? Pues va a medir L menos H, ¿cierto? Entonces esto mide L menos H. Este es el ángulo, yo conozco D, conozco L. Entonces aquí ya tengo una relación entre H y θ, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el seno de mi ángulo, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a L menos H entre D, donde L y D son magnitudes conocidas. Entonces de esta expresión simplemente puedo despejar H y voy a llegar a que H es igual a L menos D por el seno de θ. Pero claro que si la altura es mayor, es decir, si yo no muevo el ángulo y aumento la altura, digamos por acá, con el mismo ángulo, pues es claro que lo va a cruzar, pues la longitud de la pluma es fija. Entonces, los casos que nos interesan, digamos, los casos en los que cruza, le voy a llamar casos favorables. ¿Cuáles van a ser? Pues van a ser cuando H es mayor o igual a L menos D por el seno de θ. Y bien, para sentir un poquito más esto, pues podemos graficar, ¿cierto? Aquí estamos teniendo a H como función de θ. Entonces voy a poner a mis H's en el eje Y y a mi θ en el eje X. Entonces θ, quedamos que va de 0 a π. H va de 0 hasta L. Entonces tengo este cuadrado representa todas las posibles combinaciones que yo puedo tener de alturas con ángulos. Y ahora me interesa esta curva de aquí, L menos D seno de θ. ¿Cómo es esta curva? Pues bueno, es una de la familia de la función seno y es algo de este estilo, ¿no? Obviamente depende de los parámetros D y L, pero bueno, sabemos que este punto de aquí, por ejemplo, pues es L menos D, ¿no? Entonces,
aquí ya se ve muy claro cuál es la probabilidad que buscamos. Todos estos puntos que caen en esta región son los casos favorables, es decir, son los puntos en los que la pluma sí cruza la línea, y todo el cuadrado serían mis casos totales. Entonces, bien, podemos escribir que la probabilidad que buscamos, que sería la probabilidad de que la pluma cruce la línea, pues va a ser igual al área de esta región dividida entre el área de todo el cuadrado, que simplemente sería pi por L. Entonces nuestro problema ahora simplemente se reduce a encontrar este numerito de aquí. El área de esta región, ¿cómo la podemos calcular? Pues la podemos calcular indirectamente como el área de todo el cuadrado menos el área debajo de la curva, que sería precisamente la integral. Entonces sería pi por L menos la integral de 0 a pi de la función que tengo, que es L menos D seno de teta con respecto a teta. Así, la probabilidad que busco simplemente sería igual a 2D entre pi por L, donde D es la longitud de la pluma, o sea, D es lo que mide la pluma, y L es la distancia entre las líneas del suelo. Entonces, esto nos da indirectamente un método para calcular pi, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros podemos aproximar la probabilidad tirando muchas plumas y contando cuántas de ellas cruzan dividida entre el total de número de plumas que tiramos. De forma que lo que hace mi programa es simplemente pone en rojo las plumas que sí cruzaron y pone en azul las plumas que no cruzaron y aproxima esta probabilidad tirando muchas plumas. De hecho, en el último cuadro de mi simulación tiré 9.999.999 plumas y así pude aproximar pi. Y bueno, como siempre, si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos a la próxima.